nos encanta. Ok, vamos a empezar con lo de regulación de emociones. Miren, yo recibo muchas personas que me dicen a grandes rasgos esto. Yo quisiera quitarme la tristeza. ¿Cómo le hago para quitarme la tristeza? Hay una pastilla, hay un procedimiento. ¿Cómo le hago? Hipnosis, lobotomía. ¿Cómo le hago para quitarme esta tristeza? Normalmente ocurre en pérdida, cuando alguien fallece o cuando hay un corazón roto. Y la verdad es que ese es uno de los sufrimientos más fuertes. Pero también hay personas que llegan a terapia y me dicen, es que es como si hubiera un monstruo adentro de mí, no lo puedo controlar. Una parte de mí sabe que precisamente no debería de reaccionar de esa forma, pero siempre termino reaccionando así. ¿Por qué? ¿Por qué soy así? ¿Qué tengo? Hay personas, por ejemplo, que no pueden evitar cometer indiscreciones sexuales, que no pueden evitar meterse con la mujer de su prójimo, con el hombre de su prójimo. Entonces llegan a terapia también diciendo, es que no entiendo, ¿por qué me pasa esto? Yo sé dentro de mi sabiduría que lo que estoy haciendo está mal. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo sigo haciendo? En algún momento voy a cambiar las situaciones y las parejas obviamente para que no sea lo mismo. En algún momento tuve una pareja de recién casados en donde eh, conocí a los dos en terapia y pues resulta ser que ella me dice, él tiene todo, él es guapo, es trabajador, es responsable, no todo, bueno, tiene todo. Pero yo no sé por qué me enfrasqué con mi jefe, que es un tipo feo, gordo, horroroso, patán, machista. No entiendo por qué me pasa eso. Bueno, esta mini plática se trata de eso. ¿Qué onda con las emociones y por qué las emociones es como si fueran otro mundo, ¿no? Como si fueran a veces externas, como si no las quisiéramos. Bueno, vamos a empezar con esto. Les voy a compartir pantalla. Ok. Y que alguien me confirme que ya lo están viendo. Tiene que haber un sistema nervioso Y ya se ve. Sí, ya perfecto. se ve, licenciado. Ok, miren. Evolutivamente, ¿se ve mi mouse? Sí, sí se ve. Bueno, evolutivamente, hace millones y millones de años, lo primero que había en nuestro sistema nervioso es esta partecita, ¿sale? Esta partecita, aquí adentro, se llama corteza cerebral. Y esta partecita, para lo único que nos servía, era precisamente para las funciones básicas. Imagínense que cuando éramos algo así como pescaditos, pececitos, renacuajos en ese caldo primigenio, hace millones de años, lo único que teníamos era esta parte. Esto nos permitía movernos, respirar, huir precisamente de algún depredador, abrir los ojos, cerrar los ojos, dormir, el latido de nuestro corazón. Todo esto está aquí, ¿vale? Ahora, pasan los millones y los millones de años y se crea algo que se llama sistema límbico. El sistema límbico lo que trae ahora son emociones, ¿vale? Toda esta parte que está coloreada no existía, solamente esta parte. Salud. Y Perdón. entonces, no te preocupes, y entonces vienen emociones que nos funcionan, pero que nos funcionaban hace millones de años. Esas emociones principales son estas: ira, asco, tristeza, felicidad o alegría, sorpresa y miedo. Cada una de estas emociones tenía un porqué perfectamente adaptado para ese tiempo. ¿Ok? Ahora, poco a poco vamos evolucionando y se van creando emociones más complejas, que son las de afuera.
Estas emociones más complejas les vamos a llamar sentimiento. Pero vamos de regreso a las emociones. Cuando yo estoy como ser humano primitivo, teniendo ciertas emociones, cada una de ellas es bien recibida, es perfecta, bienvenida. El asco tiene precisamente la función de hacer que evitemos aquello que nos puede causar daño. Normalmente tiene que ver con la comida, normalmente tiene que ver con el lugar en donde está un cadáver, ¿no? Un perro, un gato, una paloma, el olor, toda esta situación. Cuando van, por ejemplo, cuando vamos a comer algo y de repente nos lleva el tufazo, automáticamente vamos a tener la emoción del asco y es una reacción que nos protege. Ahora, viene la otra reacción que se llama miedo. El miedo también, a pesar de que causa ansiedad, tiene una función o tuvo una función muy, muy importante y era que evitáramos precisamente cualquier tipo de situación que pudiera matarnos. Entonces el miedo era algo y sigue siendo algo súper bienvenido. ¿Qué pasa con la ira? La ira era necesaria para defendernos. La ira era necesaria para cuando, imagínense, de hombres y mujeres primitivos, que de repente entrara un clan a la cueva o al asentamiento a robarnos los granos, a robarnos a los niños, a las niñas, algo así, un clan enemigo, pues obviamente que no lo vamos a recibir ni con tristeza ni con felicidad, ¿no? Lo tendríamos que recibir con ira. La ira nos sirve para defendernos, para decir, hey, aquí estamos, hey, me estás lastimando, hey, estoy en peligro, oye, me estás amenazando, me voy a defender. Un ejemplo muy simple del aire. Imagínense que no es tiempo de pandemia, estamos sentados en el cine, ya se apagaron las luces y en eso una persona les pisa, cuando está pasando enfrente de ustedes, les pisa el dedo chiquito del pie. En ese momento, la reacción instintiva y automática va a ser la ira. Muchas personas lo van a empujar, van a quitar el pie, van a decir, oye, fíjate, ¿qué te pasa? ¿Me explicó? Porque tiene una función. Ahora, vamos con la sorpresa. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos sorprendemos? Chequen mi cara, ¿ok? Lo primero que hacemos cuando nos sorprendemos es lo siguiente. Yo no sé por qué tengo la cámara tan abajo. Ahí está. Es que ando en calzones. No es cierto. Ahí está. Miren, han de cuenta que yo estoy papaloteando y de repente algo me sorprende. Esta reacción instintiva, esa reacción instintiva tiene un propósito. Abrimos los ojos ante la sorpresa para que entre más información de la que normalmente entra a través de nuestra vista. Se abren nuestras fosas nasales e incluso abrimos la boca para probar el aire o para saber exactamente qué se detiene. La sorpresa tiene un propósito y es detener el cerebro en ese momento. Lo detiene y le dice, hey, ¿qué pasa? Ah, ok. Entonces, tiene un propósito la sorpresa. Vamos de nuevo a compartir pantalla. ¿Qué pasa ahora con la felicidad? Vamos primero con la tristeza. Muchas personas me dicen, es que ¿para qué me sirve la tristeza? ¿De qué me sirve? Es algo que no me puedo quitar. La tristeza me sirve de algo. Me sirve, número uno, para crear un capullo, para recogerme, para recuperarme. Porque si yo estoy triste y opero normalmente, me puede pasar un accidente. Me puede atropellar un carro, puedo lastimar a una persona. Imagínense que soy cirujano y de repente estoy muy triste y tengo que hacer una operación de corazón. ¿Cómo va a salir eso? ¿No? Entonces, aquí lo que nosotros, pues mal, por supuesto, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es identificar que todas nuestras emociones tienen un porqué. La tristeza tiene un añadido social, porque cuando una persona está triste, todos los demás empatizamos con esa persona y nos acercamos
para protegerla, para cuidarla, para tratar de hacerle una coraza. Imaginen que están caminando por la calle y de repente ven a una persona llore y llore y llore y llore. Muchos, obviamente por pena, por vergüenza, por miedo, nos vamos a seguir, pero vamos a sentir ese congojo en el pecho. Pero otras personas nos vamos a acercar y vamos a decir, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Porque la tristeza automáticamente es como una especie de faro para que todos los demás nos demos cuenta que esa persona está en sufrimiento y tiene un propósito. La tristeza es una especie de capullo que solo a través de la experimentación de esta emoción podemos trascender una pérdida. ¿Ok? Ahora, viene la felicidad. ¿Qué onda con la felicidad? La felicidad es muy simple. La felicidad nos vuelve atractivos. La alegría, la felicidad como tal, hace, por ejemplo, que tanto hombres como mujeres nos veamos más atractivos, más guapos, más guapas. Atractivos quiere decir que atraes la atención, ¿no? Quiero estar con él, quiero estar cerca de ella, quiero estar en su grupito, se ve bien buena onda, se ve súper tipazo, es una tipaza, siempre está sonriendo, se ve que puede con todo, es súper agradable. Bueno, eso es la alegría o la felicidad y tiene un propósito principalmente de reproducción y de colocación en la sociedad. ¿Por qué? Porque normalmente las personas más felices o las personas que demuestran más alegría son las personas que crean, por así decir, un círculo mucho más grande que las personas que no lo son. Entonces, tiene propósitos de supervivencia y de reproducción, ¿vale? Entonces ya sabemos que tenemos estas emociones y son perfectamente normales. El problema es cuando me las quiero quitar, no puedo. ¿Por qué? Porque pasaron millones de años más y poco a poco se fue desarrollando esta parte de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, que se llama neocorteza. En esta imagen, como tal, a esta parte le dicen cerebro inferior o cerebro primitivo y a la parte de arriba le dicen cerebro superior o cerebro racional. Esta parte del cerebro es en donde apareció el yo. ¿Qué es el yo? La conciencia. Entonces esta parte planifica, tiene empatía, entiende las emociones, sabe qué es lo bueno, sabe qué es lo malo. ¿Me explicó? Entonces hay muchas personas que me dicen, yo quiero ser esta parte todo el tiempo. Extírpame esta parte, por favor. No se puede. Incluso cuando llega un estímulo a través de los oídos, de la vista principalmente, lo primero que registra ese estímulo es el cerebro primitivo, el cerebro inferior. Y la reacción es automática. Y ya luego después entra en función o lo entiende el cerebro superior o el cerebro racional. Hagan de cuenta que el cerebro inferior o las emociones es un relámpago, ¡pum!, cae y actúa. Y el cerebro racional es el trueno, que aparece 2 o 3 segundos después. ¿Están desconectados? Híjole, sí. La verdad es que sí están desconectados, pero todos son partes de nosotros. Aquí viene esta situación que quiero que les he explicado a muchos con los que he trabajado, que tiene que ver con las partes del ser. ¿Qué es el ser? El ser soy yo, ¿no? Esa cosa que soy yo, Toño, Iraí, Imelda, Suari, David, etcétera, etcétera. Eso que me identifico como yo, en realidad se llama el ser. Y el ser está hecho de este tipo de situaciones. Miren, primero ya nos dimos cuenta que apareció el instinto, que es este changuito, ¿vale? Luego, aquí en el instinto precisamente están todas nuestras emociones. Nosotros tenemos varios instintos. Los principales es el instinto de supervivencia, que me mantiene vivo. El instinto de reproducción, que me quiere enamorado y me quiere teniendo relaciones sexuales, porque así voy a preservar mi carga genética, o sea, voy a tener hijos. Y mi instinto de poder, que al que muchas personas le llaman el ego, ese instinto de poder quiere todo.
quiere esa casa, quiere ese carro, quiere ese cuerpo, quiere esas boobies, quiere ese tamaño de pene, todo quiere el instinto de poder. Acomode el lugar, porque recuerden que esta es nuestra parte animal, emocional. Luego viene el intelecto. ¿Cuál es el intelecto? Es esa parte racional que yo tengo. Es en donde está el yo. Es esa parte que piensa, que evalúa, que puede decir, la estoy regando o voy bien, ¿no? O que puede decir, ya tengo que parar de ser como soy porque me está cargando la fregada. ¿Me explico? Entonces, quien esté haciendo rayones, por favor que dibuje algo mucho más bonito. Gracias. Bueno, luego vamos aquí con el ecro, que es otra de las partes del ser. ¿Qué es el ecro? Son nuestras creencias. Esas creencias son todo lo que aprendimos. Siéntate bien, párate derecha, no abras las piernas, eres una señorita. Cómete todo. Ay, no pasa nada, pues si hasta tu papá fumaba. Ay, una fumadita nada más, no pasa nada. No, mira, ya tú te tienes que andar tirando a todas las mujeres hasta los 40 cuando ya sientes cabeza. Uf, todo eso se llama ecro y son las creencias de la sociedad. Entonces imagínense la combinación de nuestros instintos emocionales, de nuestra parte racional, consciente, el intelecto, y de nuestras creencias, que van a ser buenas y malas, dependiendo de la crianza y de cómo nos ha ido en la vida. ¿Va? Ahora, esto es el ser y va a estar influenciado constantemente por el ambiente. Que si mi jefe, que si mi novio, que si mi ex esposo, que si mis hijos, que si el del banco, que si la del trámite, que si etcétera, etcétera. Entonces, la dinámica que existe entre todas estas variables o entre todas estas, digamos que, particularidades, es lo que nos hace nosotros, es lo que eres tú. Entonces, cuando nosotros hablamos de regulación emocional, lo primero que tenemos que entender es que las emociones son perfectamente naturales, todas. Y si se dan cuenta, la gran mayoría se sienten gacho, ¿eh? El miedo se siente gacho, la ira se siente gacho, el asco, la tristeza, la sorpresa, depende, ¿no? La felicidad es la única que sentimos. Entonces hay muchas personas que me dicen, oye, yo solo quiero estar aquí. Yo de la vida solo quiero esta parte. Híjole, pues, ¿qué crees, amiguito? ¿Qué crees, amiguita? Pues tienes todo un abanico de emociones y no todo va a ser felicidad. Vamos, por ejemplo, con el miedo. Si al miedo le contamos una historia, entonces voy a crear un sentimiento más complejo. A veces cuando tengo miedo me siento humillado, me siento rechazado o sumiso o inseguro. Y si es más compleja la emoción, si le contamos una historia todavía más grave, entonces a veces me siento inútil, insignificante, marginado, preocupado, agobiado. ¿Me explico? Entonces, hay muchas personas que me dicen, ¿cómo le hago para dejar de sentir? Pues no puedes. La verdad es que no puedes. Hay muchas personas, por ejemplo, los budistas o otras personas que se van a retiros, que prefieren cerrar los ojos y estar diciendo muchas veces un mantra, Om Mani Padme Om Mani Padme Om. ¿Por qué? Pues porque solamente así no están haciendo nada. Pero si tú eres una persona que normalmente pues tienes que interactuar para ganarte el pan del día, etcétera, etcétera, pues inevitablemente vas a tener todas estas emociones. Ahora, ¿cómo le hacemos para regular las emociones? Aquí viene lo más importante de esta plática. Número uno, tengo que aprender a conceptualizar mis emociones. Esta imagen la voy a poner en WhatsApp para que la guarden de mis estados. Y yo lo que tengo que hacer, lo que tendría que hacer es imprimirla o dibujarla en un cuaderno y entonces empezar a ver, ¿cuándo me he sentido herido? Y aquí pongo la experiencia. ¿Cuándo me he sentido amenazada? Ay, aquí pongo la experiencia. ¿Cuándo me he sentido abandonado? Uf, aquí pongo la experiencia. ¿Cuándo me he sentido aceptado? Uf, aquí pongo la experiencia. Entonces, el ejercicio sería poner
3 experiencias de su vida de cada una de estas. No solo de estas, porque esta es fácil. Vámonos con estas. Y luego vámonos con estas. Entonces, cuando le ponemos nombre al bicho, ya no es algo desconocido. Ya es algo que se puede manejar. Ya es algo que se puede controlar. Ya no es oscuridad. Hagan de cuenta que se iluminó la habitación, se iluminó el bosque, se hizo de día. Y así puedo trabajar más fácil con mis emociones. Tengo que aceptar eventualmente que mis emociones no se van a ir y voy a trabajar con la realidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo sé que algo me produce mucha tristeza, si no puedo, voy a pedir ayuda. Pero si sé que es algo o alguien, me tengo que alejar de ahí. Si yo sé que algo me produce mucho miedo, pues es porque me estoy sintiendo amenazado o amenazada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir ayuda. Saber que estar ahí, mi propio sistema de protección me está diciendo, ahí no es. Si yo estoy sintiendo ira, es porque me siento amenazado. Muchas veces porque tengo muchas heridas en la infancia, porque me han lastimado y porque he ganado, porque soy grandote, porque soy tosco, tosca. Entonces, como me he agarrado a trancazos varias veces y he ganado, pues cada que me sienta amenazado, voy a atacar en lugar de huir. ¿Me explicó? Entonces, esto es uno de los primeros pasos para la regulación emocional. Aprender a definir mis emociones, a conocer mis emociones y a ligarlas con una experiencia en específico. ¿Vale? Hasta aquí le vamos a dejar. A ver, déjenme ver cómo dejo. Listo, chicos. Pues bueno, muchas gracias por haber estado todos en esta mini plática. Espero que les haya servido un poquito de algo. A muchos de ustedes ya he trabajado con ustedes y más o menos ya saben qué es esto. Voy a poner la imagen en los estados para que la puedan copiar y se las dejo de tarea para el que quiera. Chequen las emociones, búsquenlas en el diccionario, búsquenlas en Google cuál es el significado y escriban 3 experiencias de cada emoción. Así se lleven 3 meses, no pasa nada. Y péguenla en su oficina, en su recámara, en el baño, donde quieran, para que constantemente se den cuenta que las emociones no son malas y no son monstruos. A lo mejor están desadaptadas para este tiempo. Evolucionamos muy rápido, pero pues el chiste es trabajar con ellas, ya que las tenemos, ¿no? ¿Vale? Entonces, híjole, pues les agradezco a todos. La verdad es que no les voy a hacer preguntas ni respuestas. Discúlpenme, por favor. Y pues de antemano, muchas gracias. Cuídense mucho y la próxima vez igual los vuelvo a una de estas pláticas rápidas que me salen así del momento, ¿va? Gracias, licenciado, por Muchas gracias. esta Gracias. información. Que pasen bonita Muchas noche. gracias. Gracias, Cuídense Antonio. todos. Chao. Muchas gracias. Bye, bye. Gracias, hasta luego.